de la mañana continuamos con más en Primera Página. Ahora revisamos la actualidad internacional. El tema principal es la guerra entre Israel e Irán. Recientemente, Irán ha advertido que no va a desmantelar su programa nuclear a pesar de los ataques constantes de Israel y la posible implicación que pueda tener Estados Unidos. Por cierto que este es un tema que también está afectando los precios del crudo, que han registrado un fuerte impulso este martes ante el temor de que Washington pueda implicarse militarmente en el conflicto entre Israel e Irán. El barril Brent para agosto escaló a 4,40% hasta situarse en $76, mientras que el West Texas Intermediate de julio subió un 4,28% a $74,84. El presidente Donald Trump intensificó sus críticas a Irán, exigiendo en su red social Truth Social una rendición sin condiciones y afirmando que Washington domina por completo el espacio aéreo iraní. Además, el vicepresidente J.D. Vance advirtió en X que podrían adoptarse nuevas medidas contra el programa nuclear de Teherán. La salida anticipada de Trump de la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca reavivó las dudas sobre una posible intervención directa junto a Israel. Analistas aseguran que esta decisión alimenta la percepción de que Estados Unidos podría sumarse a los bombardeos en Irán. Pese a la tensión, el mercado del petróleo se considera bien abastecido gracias al incremento de cuotas de la OPEP+. Irán, el noveno productor mundial, representa un riesgo por el paso del 20% del crudo global por el estrecho de Hormuz, pero la Agencia Internacional de Energía estima que la OPEP+ cuenta con una reserva de 5,5 millones de barriles diarios para compensar cualquier corte iraní, aunque no un bloqueo de esa vía marítima, que es lo que temen sobre todo los principales países, porque tendría efectos graves para el comercio mundial. Son parte de las consecuencias que deja este conflicto y también de los posibles escenarios que pudieran verse. Algunos dicen que no hemos visto todavía lo peor que pudiera pasar y lo que muestran es estas dos potencias militares al enfrentarse directamente. Estamos viviendo un momento histórico además porque esto no había ocurrido antes como está pasando ahora. Pero mientras tanto continúa también la tensión en Medio Oriente respecto a la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, un conflicto que no se detiene, y también es importante ver el sufrimiento de muchos palestinos que están al riesgo de la hambruna, al borde de la hambruna, como así lo considera Naciones Unidas. Se han visto diferentes operativos para repartir y entregar comida, sin embargo, esto también ha terminado en incidentes lamentables que apuntan a posibles disparos preventivos, otros apuntan a ataques directos de Hamas, que es acusado de atacar incluso a la población civil durante las entregas de esta ayuda, porque también se ha evidenciado que saquea los camiones que entran a Gaza con ayuda humanitaria. Sin embargo, en las últimas horas se han reportado más de 50 muertos y decenas de heridos cerca de un punto de entrega de ayuda humanitaria, sobre todo de alimentos, ante la necesidad que tienen muchos gazatíes al no tener los medios para alimentarse y abastecerse. Según el portavoz de la Defensa Civil, más de 200 resultaron además heridas. El ataque habría ocurrido cerca de un centro de ayuda a donde miles de palestinos habían acudido para que les dieran harina. Aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando esperábamos para conseguir una bolsa de harina y ayuda, un edificio junto a nosotros fue atacado por un F-16, lo que dejó una cantidad significativa de muertos y heridos. Los padres, los niños y las madres que salen a buscar comida para sus hijos son asesinados todos los días a sangre fría, solo por el placer de matar. Y son asesinados todos los días de a docenas, mientras que otros cientos resultan heridos. Consultado por la France Press, el ejército israelí respondió que está examinando los hechos. Indicó que se identificó una concentración de personas cerca de un camión de distribución de ayuda que fue golpeado en la zona de Yan Yunis y cerca de tropas israelíes que operaban en el área. La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza fue lanzada como represalia a un mortífero ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. A principios de marzo pasado, Israel impuso además un bloqueo total al territorio y lo levantó parcialmente a finales de mayo, pero dejó a Gaza sumida en una grave escasez de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad.
Y vamos ahora a Norteamérica porque el Grupo de los Siete ratificó este martes su respaldo a Ucrania en medio de la invasión rusa. Esto al cierre de la cumbre de los principales líderes de ese grupo de los países con las economías más desarrolladas del mundo. Estuvo además esta cita marcada por la abrupta salida del presidente estadounidense Donald Trump, quien viajó de urgencia a Washington para atender el conflicto entre Israel e Irán y no se reunió con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien llegó al encuentro montañoso de Kananaskis para defender la causa de su país. Zelensky aterrizó tras uno de los bombardeos más violentos en Kiev desde febrero de 2022, que dejó al menos 14 muertos en la capital. El dirigente ucraniano urgió a los aliados a reforzar el apoyo militar para mantener fuertes a sus tropas y presionar a Rusia hasta lograr un alto el fuego y negociar la paz. El primer ministro canadiense, anfitrión de la cumbre, anunció 1.470 millones de dólares en nueva ayuda militar para Ucrania, drones y vehículos blindados sobre todo, y un préstamo de 2.300 millones de dólares canadienses para la reconstrucción del país. Reino Unido se sumó endureciendo sanciones a la flota fantasma rusa, una medida que según su primer ministro Keir Starmer asesta un golpe directo a la capacidad bélica de Moscú. En Estados Unidos, legisladores proponen más sanciones, pero Trump las frena para no cerrar puertas de diálogo con Putin. Aunque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la crisis ucraniana seguirá en la agenda del G7 pese a la tensión en Oriente Medio, Estados Unidos vetó una declaración más contundente contra Rusia, alegando que necesita flexibilidad para negociar. Canadá incluirá finalmente un lenguaje más duro en el comunicado resumen, mientras algunos diplomáticos reconocen que la ausencia de Trump facilitó las conversaciones. Amigos, vamos ahora a hablar de la situación política en Argentina, ahora con el encarcelamiento de la líder de izquierda, Cristina Fernández de Kirchner. Otrora fue la presidenta y luego la vicepresidenta de ese país. La justicia argentina ya concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Kirchner tras la ratificación de su condena por corrupción la semana pasada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos de forma perpetua, según el fallo judicial. La exmandataria de 72 años estará detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su apartamento en Buenos Aires y se le deberá colocar un dispositivo de vigilancia electrónico. En las puertas de la casa de Kirchner, la presencia de seguidores es permanente pese a las bajas temperaturas del invierno austral. La quiero libre, la quiero libre. Cristina tiene que volver a estar con el pueblo. Cristina tiene que volver a ser presidenta, la única que nos puede salvar de este demonio que tenemos, de este desequilibrado. No hay otro, solo Cristina. A la 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta, le fue confirmada su condena de 6 años de prisión por la Corte Suprema la semana pasada por corrupción. Además, tendrá inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Kirchner argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas. Según la decisión judicial, la expresidenta debe permanecer en su apartamento y abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Kirchner podía solicitar la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, pero el beneficio es a discreción de los jueces. Su defensa había justificado además el pedido por razones de seguridad, citando el intento de asesinato que sufrió la expresidenta en 2022, cuando un sujeto intentó dispararle a corta distancia a la cabeza sin que las balas salieran. Amigos, y de esta manera hacemos un alto en la información internacional de este miércoles 18 de junio. Vamos a hacer un nuevo corte.